Y de pronto Jesús dice, mas el reino de los cielos es como la levadura que una mujer tomó y mezcló en una gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Una vez más Jesús está tomando un cuadro, una fotografía de la vida cotidiana de Israel. Era común para la nación de Israel esta imagen de que todo se hacía en casa. No había un mercado de tener un alimento fresco, todo se consumía en el día. Quizás sí había un mercado donde alguno podía sacar un extra para no hacerlo en casa como hacemos nosotros, ir y comprarlo ya hecho para evitar cierto trabajo, pero eso encarecía el costo de los productos. Entonces lo más común es que en casa se hacían todos los alimentos, incluyendo hornear el pan. Yo me imagino, wow, hornear un pan en casa sería maravilla. El olor, el calentico, acabadito de sacar. ¿Quién pudiera, Giovanni? ¿Quién pudiera? Aunque sea con mantequilla. Aceite y sal. No, ya se van sumando las cosas. Tomate, cebolla. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, lo que podemos ver es que ahí está una mujer, como pudiera ser cualquier casa de Israel, una mujer amasando la harina. Y tiene que tomar esa pequeña porción de levadura y mezclarla. Y después esperar sin hacer más nada de ella hasta que todo queda leudado. La enseñanza principal de esta parábola es la influencia del reino de Dios. Y aunque hablemos mucho, no quisiera que perdiéramos esto de vista. La influencia del reino de Dios. En la vida hay pequeñas cosas que hacen una gran diferencia. Nosotros podemos tener una buena comida de fin de año, pero si al cocinero se le olvida echar las pizquitas de sal, una gran cantidad de comida con la ausencia de ese elemento tan pequeño que es la sal, no hay quien pueda disfrutar de ella. ¿Has pensado en cuántas canciones se han escrito con solo 27 letras en el abecedario? No tenemos más que eso en el español, 27 letras. Y aún así, ¿cuántas palabras tenemos? Y esas palabras, ¿cuántas canciones se han escrito? Y esas canciones, ¿cuántos corazones han tocado? Una letra. Termina siendo una composición que alcanza a todo el mundo. Una letra. Y todos nosotros podemos pensar en cuánta diferencia hace algo tan pequeño. Como un mensaje en la mañana diciendo, estoy orando por ti. Eso te puede cambiar el día. La vida está compuesta de pequeños detalles y esos pequeños detalles son los que hacen la gran diferencia. Así que no nos debe asombrar que nosotros pensemos en el reino de los cielos hoy como una levadura, un polvito de levadura, pero que tiene una gran influencia. 3 verdades que quiero compartir con ustedes en esta parábola. La número 1, el reino de Dios tiene poder para transformar el mundo. El reino de Dios tiene poder para transformar el mundo. Nosotros decíamos la semana pasada que el reino de Dios se establece en la tierra a través de la predicación del Evangelio. Entonces, podemos decir que el poder que tiene el reino para transformar el mundo es el poder que lleva el mensaje del Evangelio. Romano nos dice que la cruz para algunos es debilidad, para otros es locura o necedad, pero para nosotros es poder de Dios, para todo aquel que en Él cree. Lo que pensaban que el reino de Dios era debilidad, o que la cruz era debilidad, era mayormente el mundo influenciado por los romanos. ¿Por qué? Porque el poder estaba manifestado en la fuerza del imperio, la fuerza del ejército, la fuerza del César, la fuerza, la autoridad. Entonces la cruz está desposeída de toda autoridad aparente. ¿Por qué? Cuando nosotros vemos a la cruz de Cristo, vemos un hombre solitario,
desposeído de todas las cosas, hasta de sus ropas personales. Quebrado, sufrido, debilitado, avergonzado, humillado, allí en la cruz. Por tanto, al ojo humano superficial, al ver a ese Cristo crucificado, lo único que puede ver allí quizás es debilidad. Ahora, hay quienes pueden ver entonces en la cruz necedad. Necedad, ¿por qué? Porque fue el término de la vida de un hombre que dijo ser el Hijo de Dios, que dijo ser el Creador, que dijo ser el único camino de salvación, que dijo ser la fuente de autoridad para la verdad, que dijo todo esto y terminó crucificado. Su propio mensaje, su propio estilo de vida lo llevó a la cruz. Y algunos pudieran decir que no funciona lo que Jesús enseñó y que no es válido como Él vivió, porque Él terminó crucificado y yo no quiero terminar de la misma manera. Por tanto, hay quienes pueden decir, vivir siguiendo la enseñanza de Jesús, vivir como Jesús vivió, no es sabio, porque mira cómo terminó. Era la manera en que tanto los judíos como los romanos apreciaban al Cristo crucificado. Ahora, dice Corintios, capítulo 1, que lo débil de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Y que la necedad de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres. ¿Por qué? Porque el Cristo crucificado nos es para nosotros sabiduría y poder de Dios para salvación a todo aquel que en Él cree. Sí, puede ser que veas allí debilidad, pero ese Cristo débil, solitario, quebrado, humillado, allí, en el punto más bajo que puede estar el hombre, aún así pudo salvar a la humanidad, porque este era el camino de salvación, que el Dios se hiciera hombre y no estimara el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que vino a servir a los hombres, ser obediente y morir en la cruz. Y allí en la cruz ofrecer salvación para todos. Amado hermano, gloria a Dios por eso. Este es el centro del mensaje del Evangelio. Por eso el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en Él cree. Por eso el Evangelio es el arma principal del reino para destruir fortaleza y vencer el pecado, al diablo y al sistema de vida que se opone a Dios. El reino de Dios tiene poder para transformar el mundo. Y ese poder está en el mensaje central del Evangelio, que es Cristo, muerto y resucitado. Aleluya. El reino de Dios tiene poder para transformar el mundo, porque la palabra de Dios revelada tiene autoridad para santificarnos, no solo salvarnos. El Evangelio nos salva y toda la palabra de Dios nos santifica. Cuando nosotros somos salvados, no somos salvados solo de la ira de Dios, no somos salvados solo de la condenación eterna, no somos salvados solo de las consecuencias del pecado, sino que somos salvados para vivir en santidad. No es que te rescata y te abandona la gracia, sino que la gracia te rescata y te sostiene para seguir progresando en una vida que agrada a Dios. Dice Pedro en el capítulo 1, ustedes pueden buscarlo luego, que nosotros somos sostenidos por el poder de Dios mediante la fe en la palabra. Sí, Dios nos sostiene, Dios nos guarda salvados, Dios nos ayuda a perseverar en la gracia,
Dios nos mantiene salvo, pero nos mantiene salvo usando el instrumento de su palabra. Esa palabra nos santifica. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor y conocí al Señor Jesús siendo un adolescente, tengo unos tíos que son muy fuertes. No solo físicamente, sino querían influenciar y que yo abandonara la fe. Y me presionaban fuerte los hermanos de mi papá. Y un día conversando con ellos, siendo yo un adolescente, y él tratando de moverme de la fe, yo le dije, miren, ¿sabe? Una de las razones, no voy a usar un versículo bíblico de la Biblia, una de las razones por las cuales sé que Dios existe, es porque lo que yo quería hacer antes, ya no quiero hacerlo. La forma en que yo pensaba antes, ya no pienso así. Lo que antes yo lo deseaba, lo perseguía, lo buscaba, ahora yo lo aborrezco y lo abandono y me avergüenzo de eso. Por la transformación de su gracia en mi corazón, que no soy el mismo, yo creo que Dios es real. No te voy a decir otro versículo. ¿Y quién hizo ese cambio, esa operación radical en mi alma? La palabra de Dios. Yo cuando conocí a Cristo, yo dije, hermano, se lo estoy diciendo sincero. Y el Señor, yo sé que eres real, yo quiero tenerte en mi vida, pero esto, yo no lo voy a dejar. A mí me es muy difícil dejar de hablar de esta forma, o me es muy difícil perdonar a tal persona, esto y estas cosas, yo no lo voy a dejar. Y ¿sabes qué? Cuando yo teniendo la Biblia delante, yo estaba teniendo esa meditación y yo no recibí ninguna respuesta. No sentí nada que me confrontara, ni simplemente se quedó allí como la conversación. Y yo hoy mirando atrás, yo digo, Dios se rió de mí. Y él dijo, sí, hijo, está bien. Eso, déjamelo a mí. Eso, déjamelo a mí. Y fue el poder de su palabra, leyéndola a diario, quien renovó mi mente y se llevó toda esa suciedad y puso en mí un nuevo corazón. La palabra de Dios tiene poder para santificarnos, más allá de nuestros deseos, solo si nos exponemos a ella. Es como un día en la playa. Ninguno de nosotros quiere tostarse por el sol, quemarse demasiado por el sol. Da como si fuera una febrícula, una fiebre que en la noche no duerme. Tú no lo quieres, pero si te expones, te toca. Entonces igual sucede con la palabra. La palabra de Dios, tú dices, yo no quiero cambiar, me gusta como soy, esta forma de ser, este estilo de vida, pero yo quiero a Cristo. Y yo sé que debo leer su palabra, ¿está bien? Cuando tú te expones a la palabra, esa palabra te toca, más allá de lo que tú jamás te imaginas. Y de pronto te encuentras hablando de forma que tú no te reconoces y tomando decisiones que tú no te imaginaste a favor de tu santidad y tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque ahora el Cristo que vive en ti se hizo carne en tu corazón por su palabra. Y ya tú no eres el mismo. Esa es la realidad de todos los que hemos nacido de nuevo. El reino de Dios tiene poder. Y debes creerlo para proclamarlo. Tiene poder para transformar el mundo, porque tiene el poder para transformar los individuos que lo componen. Ahora, el Evangelio o el reino de Dios tiene poder también porque el Espíritu de Dios nos capacita a nosotros para la misión de transformar el mundo con el Evangelio. En lo personal, el Evangelio nos salva, la palabra nos santifica. Ahora, el Espíritu nos capacita para enviarnos de vuelta al mundo transformado para ser un agente de cambio allí donde estamos. En el tiempo en que se usaban más las cartas, ahora algunos de ustedes, ¿cuándo fue la última vez que ustedes mandaron un paquete por correo? ¿Quién fue que lo hizo esta semana?
Ok, ¿alguien acá vende en Amazon? Vende. No, ninguno de nosotros. Ok, por lo que veo, ninguno de nosotros somos asiduos al correo. Pero si nosotros fuéramos a usar el correo, ¿por qué lo usaríamos? Bueno, lo usaríamos porque el correo tiene los recursos que yo no tengo. Por ejemplo, tiene la logística, tiene diseñado todo el proceso de recibir un paquete, cuidarlo, preservarlo y entregarlo a su destino. Tiene los recursos, tiene un recurso personal que te brindan el servicio y tiene los recursos administrativos, el carro, el avión, que tú no tienes. En caso de que tú quisieras hacer ese paquete, o tendrías que llevarlo contigo, o tendrías que comprar todo el proceso, el carro, el avión, No es posible. Entonces, ¿qué sucede? El correo te da a ti los recursos que tú no posees para que entregues tu mensaje o entregues tu paquete. Amados hermanos, ninguno de nosotros tiene la capacidad de influenciar para cambiar una vida. Piensen ustedes como padres, ¿cuántas cosas ustedes se han propuesto que su hijo o su hija cambie o modifique? Y que a esta altura tú dices, ¿sabes qué? Tengo que estar descansando en la gracia de Dios porque reconozco que yo no puedo cambiar a mis hijos. Ahora, ¿cuántos de ustedes han querido cambiar o modificar algo del carácter de su hermana o de su hermano? No estoy hablando de que la iglesia, sino familiar. Y tú dices, ¿sabes qué? No puedo cambiar. Ahora, lo que tenemos por delante es este llamado de transformar no a mi hermana, no a mis hijos, sino transformar el mundo. Y tú dices, ¿sabes qué? Si yo con mi esposa no puedo, si yo con mi esposo no puedo, ¿qué voy a poder hacer yo con el mundo? ¿No le parece? Ahora, el Espíritu Santo tiene el poder, los recursos, las habilidades, la destreza, el conocimiento necesario para tú, en sus manos, influir en tu hermano, tu hermana, tus hijos y también en el mundo. En tu fuerza tú no puedes hacerlo. Las personas traen al conocimiento de la verdad primero por convencimiento de pecado. Y quien convence de pecado un alma de que ha quebrado la ley de Dios y que esa ley de Dios trae consecuencias a tu vida, esa culpa, vergüenza, dolor por haber quebrantado la ley en contra de Dios, eso lo produce solo el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo es quien pueda abrir los ojos para que tú veas en ese Cristo crucificado el Salvador del mundo que renunció a salvarse a sí mismo para proveer salvación a todo aquel que cree. Solo el Espíritu Santo es quien te da a ti el coraje, la valentía para tocar una puerta, para say hello somebody in the park, at the park, y decirle, ¿sabes qué? Déjame decirte algo. Cristo te ama. ¿Cómo tú cruzas ese puente? ¿Cómo tú comienzas una conversación con alguien que no conoce? ¿Qué te puede impulsar, convencer? ¿Qué amor puede llevarte a ti a hacer esto? Dejando tú otras cosas por hacer. Solo el Espíritu Santo de Dios. Y solo el Espíritu de Dios es quien puede traer a cualquier persona hasta aquí con la certeza de que es bueno para él o para ella estar un domingo en la tarde en la casa de Dios. Amados hermanos, el reino de Dios puede transformar el mundo porque no estamos solos. Jesús no nos dejó huérfanos. Él envió el Espíritu suyo para que estuviera con nosotros, estuviera en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por su poder podemos cumplir la misión. Lo segundo que quiero decirle es que el reino de Dios debe mezclarse con el mundo para transformarlo. Jesús se mezcló sin dejar su esencia. Jesús se mezcló en primer lugar porque abandonó el cielo, sus privilegios de ser Dios. Jesús se mezcló. ¿Por qué? Porque Él nació
En un contexto histórico determinado, Jesús tuvo una fecha de nacimiento. ¿Ok? Entonces, Él nació en una etapa de la historia determinada, con condiciones históricas que afectaron la manera en que Él vivió. El Dios eterno, atemporal, trascendental, entró en el curso de la historia humana, con días sobre sí que lo envejecieron. El que creó el tiempo recibió el efecto del pasar del tiempo. Él decidió ser mezclado con su creación. Ahora, Jesús se mezcló con la gente y comió de manera sencilla con cualquier persona. Él no se valoró tan importante como para privar a alguien de su compañía, sino que Él comió francamente, alegremente, con cualquiera, en cualquier casa. Él asistió a los eventos importantes de las personas. Los días que se presentaban los niños en el templo, las bodas, los banquetes. Él estaba en las plazas, entre la multitud. Él estaba en medio de la gente, se mezcló con la gente. Aunque él tenía tanto que hacer, nunca estaba apurado. Y se detenía para conversar con cualquiera. Porque él sabía que la influencia del reino que él representaba como rey iba a poder tocar las vidas si él se mezclaba entre la gente, pero sin perder nunca su esencia. Y eso es lo que hace la levadura. La levadura influye, pero no es influenciada. Cataliza los procesos para darnos un producto bueno, pero ella mantiene su esencia. ¿Por qué podemos decir que Cristo fue el mismo aunque se mezcló y se hizo accesible? Primero, porque no aceptó la adulación de nadie. Jesús allí, cuando llegaba alguien y le decía, maestro bueno, el Señor decía, perdón un momento, eso me suena a adulación. No lo decía, no, pero ¿por qué me llamas bueno? Tú no sabes que buenos hay solo uno. Si tú me dices que yo soy un maestro bueno, en otro mensaje, tú estás reconociendo de que yo soy el único bueno, es decir, Dios. Si no es adulación. En Juan capítulo 5, Jesús está hablando con los escribas y fariseos. Y les dice, ¿saben qué? Gloria de los hombres no recibo. Es decir, no vengan con palabras bonitas y con apariencia de piedad y querer ganar el favor mío. No. Yo miro al corazón y yo sé las intenciones del corazón. Y mi oído no se endulza con adulaciones. Gloria de los hombres no recibo. Dice a los que le escuchaban, ¿saben por qué ustedes nunca van a conocer al Padre? Porque a ustedes les encantan recibir adulación y gloria los unos de los otros. Y están preocupados por aparentar lo que no eres para recibir lisonjas y alabanza de los hombres, pero no así conmigo. Es decir, Jesús era directo, audaz, auténtico, genuino, carente de cualquier matiz de hipocresía. Siempre el mismo. Jesús era el mismo ante Bartimeo, ante la mujer en el pozo, que Pilato y Herodes en el palacio. El mismo. Él siempre dijo la verdad, siempre dijo lo que pensaba, nunca cambió de opinión, nunca claudicó su lealtad a Dios, aunque eso lo llevó a la cruz. Y tenía solo una meta, hacer la voluntad de su Padre, aun cuando se mezclaba con la gente sencilla del pueblo. Por eso, cuando Jesús termina la charla con la mujer samaritana y regresan sus discípulos, los discípulos le brindaron comida y él le dijo, yo tengo una comida mejor.
y es hacer la voluntad de mi Padre. Lo que estaba diciendo, ustedes tienen apetito por cosas terrenales y la persiguen y la buscan. De la misma manera, yo tengo apetitos espirituales, yo lo persigo y lo busco. Cuando tú buscas las cosas materiales y se sacian, de igual manera cuando yo busco las cosas espirituales, mi Padre, por Él yo me sacio. Su presencia y su voluntad es el pan de mi vida. Porque Él tenía sus metas espirituales bien claras. Amados hermanos, si tú quieres ser un agente transformador en la sociedad, en esta ciudad de Miami que tanto se necesita, tú tienes que mezclarte con la gente. Tú no puedes llegar a tu trabajo y cerrar tu oficina y trabajar desde la oficina y no dialogar, no intercambiar, no compartir con la gente de tu trabajo. Tú no puedes entrar y salir a tu casa como si nada, simplemente porque quien esté allí no sea cristiano, no comparte. No. Tú tienes que estar con las personas que no son creyentes y vivir tu vida normal como cualquier persona en el mundo, pero sin perder tu esencia y en todo agradar a Dios. Lo que sucede es que nosotros mismos reconocemos a veces nuestras flaquezas y debilidades y dice, ¿sabes qué? Prefiero no hacerlo. Y esto es mejor que dar mal testimonio, pero mejor que eso aún es fortalecerte en la gracia, fortalecerte en la palabra, ser lleno del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús establecer puentes con esas personas para que por medio de tu relación el poder transformador del reino llegue a esas vidas en el nombre de Jesucristo. En el aislamiento no hay transformación, porque en el aislamiento también hay cierto fariseísmo y cierto orgullo de superioridad que yo no puedo, o yo no quiero estar allí con esa gente, porque esa gente son pecadores. Amado hermano, tenemos que mezclar. Tu profesión, tu carrera es la plataforma que Dios va a usar para hacer misiones allí donde tú estés. Si Dios te llama a ser enfermera o técnico de cualquier carrera, si te llama a los negocios, si te llama a ser maestro o maestra, cualquiera que sea tu profesión, cualquiera que sea tu trabajo, allí donde tú estás, tú eres instrumento del reino de Dios. Allí Dios te está sembrando, allí Dios te está enviando, allí Dios te está mezclando como levadura para que tú leudes toda la masa. Amado hermano, déjate usar allí donde tú estás. No dividas en tu mente, bueno, estoy en la iglesia, ahora es tiempo sagrado. No, ahora estoy en los estudios, ahora yo no quiero saber de Dios, de vida cristiana, de oración ni nada. Yo lo que quiero es salir bien este examen. No, ahora estoy con la familia, ahora yo no quiero saber de los hermanos de la iglesia, sino que estoy enfocado. No, hermano, así no se puede vivir. Tú no puedes segmentar la vida por áreas y tener un rol diferente en cada área. No. Tú eres hijo de Dios. Tú debes temer a Dios, honrar a Dios y ser usado por Dios. Donde quiera que tú estés, tú eres ante todo cristiano. Cristiano estudiante, cristiano abogado, cristiano negociante, cristiano padre o madre. Pero tú eres cristiano. Y quien tú eres en Cristo debe influenciar todas las áreas de tu vida. Y esa es la manera en que el reino de Dios se mezcla con el mundo para afectarlo. ¿Saben por qué tenemos políticos tan sinvergüenzas? Porque no hay un cristiano digno que se lance a una carrera política. ¿Saben por qué tenemos tantos ladrones de negociantes y los dealers eso acabando desangrando a todo el mundo? Porque no hay un cristiano que se lance a tener un negocio que tumbe a todos esos sinvergüenzas que roban el dinero a la gente. Todos nosotros sufrimos las consecuencias de un mundo caído y de un sistema de gente que se está posicionando con autoridad, con título, con influencia, y nos quejamos, pero la manera en que eso puede cambiar es que dentro de nosotros Dios levante una nueva generación de gente, de profesionales que se mezclen y que transformen. Y cuando eso ocurre, todos vamos a salir beneficiados. Porque la manera en que el Evangelio transforma no es solamente a través de la predicación desde el púlpito en la iglesia, sino es el Evangelio abrazado por cada individuo,
transformando su vida y usándole allí donde está. En el tránsito, en el mercado, en el trabajo, en la oficina. Allí donde está. Ese es el plan de Dios para salvar al mundo. ¿Puedes decir amén? Por último, número 3. Dale atrás. Así lo veremos, ¿no? Eso no es una mujer que está mezclando la harina. Lo están disfrutando. Pero así se empieza a mezclar las cosas. Y después termina horneando un sabroso pan en casa. Ninguno de nosotros, empezando por este que está acá, empezó horneando bien el pan, sino armando tremendo reguero. Tremendo reguero. No espere tener todas las recetas y tener todos los secretos y tener todo el conocimiento y todas las habilidades para empezar a hacer una pequeña diferencia en tu vida a favor del reino de Dios. Arma reguero. Equivócate, por favor, pero haz algo. Haz algo. ¿Por qué? Porque así comenzamos a hornear nuestros panes para el reino. Por último, el reino de Dios es pequeño. Tiene pequeños comienzos, pero transforma el mundo. El reino de Dios es tan pequeño y aparentemente tan débil que cuando nosotros leemos las parábolas, la parábola que leyó Justin y la parábola que predicamos la semana pasada, empecemos por la del sembrador. Nosotros vemos que la semilla de la palabra fue sembrada en 4 terrenos. ¿Y cuántos dieron fruto? Solo uno. Ahora, el reino de Dios tiene 1/4 de producción comparado con toda la siembra. Y tú dices, cuán débil y pequeño es el resultado del reino. En la parábola que estaba leyendo Justin, es la parábola donde el mundo es representado con un campo. Y Dios siembra, según la interpretación de la parábola del propio Jesús, siembra a sus hijos. Porque el trigo representa a los hijos de Dios. Siembra a sus hijos en el mundo, para que en el mundo den fruto. Pero dice que el hombre se acostó y que durante la noche alguien sembró lo que nosotros llamamos cizaña, mala semilla. Y de pronto vio que crecían tanto la buena semilla como la mala semilla. Lo que Jesús interpreta de su propia parábola es que en el mundo están las dos influencias. La influencia de los hijos de Dios y la influencia de los malos. ¿Qué hace Jesús? Dice que los siervos le dijeron al Señor, vamos a arrasar con la cizaña. Y el Señor le dijo, no, déjenla hasta el tiempo de la siega. ¿Por qué? Porque las apariencias engañan. Esa es la enseñanza de Jesús. Las apariencias engañan. Cuando llega el momento de la siega, por el fruto, lo vamos a conocer. Y entonces, el fruto del trigo lo vamos a reconocer y vamos a decir, este es hijo de Dios. Y el fruto de la cizaña lo vamos a reconocer y vamos a decir, entonces, por su fruto, este no es hijo de Dios. Y entonces separaremos la buena cosecha de la mala hierba. Esa es la parábola de las 2 semillas, del trigo y de la cizaña. Ahora, nosotros podemos decir, bueno, si el mundo está representado aquí por el trigo y la cizaña y ambos están conviviendo, ¿qué esperanza hay de una buena cosecha cuando hay tan mala hierba dentro del campo? Entonces, en ambas parábolas estamos viendo que el reino de Dios es amenazado. No está creciendo libremente, no está creciendo todo 100 por 1, no está avanzando como nosotros queremos, no tiene toda la fuerza, toda la realización que nosotros quisiéramos, porque nosotros quisiéramos un campo solo de trigo y quisiéramos de los 4 terrenos, los 4 dando fruto. Esas son nuestras expectativas, pero Jesús nos deja bien claro para que no tengamos falsas expectativas que el reino de los cielos tiene pequeños comienzos y es necesario esforzarse y a través de nuestro esfuerzo se prueba el carácter, la determinación, el amor a Dios y la fe
en el proyecto del reino. Y aunque tiene pequeños comienzos, tiene una gran influencia. Amados hermanos, nunca subestimemos los pequeños comienzos. Nunca. Porque es poder de Dios allí manifestado en las pequeñas acciones lo que transforma el mundo. Amados hermanos, Jesús comenzó a cambiar el mundo naciendo en un pesebre, naciendo de un padre carpintero, pero no carpintero moderno, sino un pobre carpintero. Jesús, sus padres no tenían lo necesario para presentar un sacrificio en el día en que Jesús fue presentado en el templo. Lo único que tenían eran unas monedas, y con esas monedas pudieron comprar unas palomas. A personas de media clase presentaban un cordero o un becerro, una vaca. Jesús, sus padres tuvieron que presentar una paloma. ¿Ven la diferencia? Jesús se movía con poca ropa. A Jesús le servían mujeres. Y personas le daban dinero para sustentarlo a él. Él mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero con su vida transformó mi vida 20 siglos después. Cuando Jesús terminó esta vida, lo único que poseía era una cruz en su espalda. Esa era su herencia después de vivir su vida. Amados hermanos, ¿dónde está nuestra esperanza para cambiar el mundo? ¿En un templo? ¿En una banda? ¿En propaganda? ¿Redes sociales? ¿Dónde está nuestra esperanza? Debemos tener bien claro que el poder del reino está en el Rey y en nada más. Y aunque nosotros tengamos pequeños comienzos como Jesús, podemos tener grandes influencias, porque el Rey vive en nosotros y a través de nosotros para la salvación de mucha gente. Sí, amado hermano, los pequeños comienzos pueden llegar a realizar grandes influencias en nuestro mundo. ¿Y cuánto lo necesitamos? La esperanza nuestra es que Jesús siempre dice la verdad. Y Él dijo, el reino de los cielos es como una levadura que se mezcla, se espera su efecto, leuda toda la masa. Se cuenta la historia de un científico que, por razón de no pronunciar bien su nombre, no lo voy a decir, puso en medio de su laboratorio una bola de hierro que colgaba y con papel empezó a golpear la bola de hierro. Cogió atrás y golpear. Aparentemente no hacía ningún efecto. Era una gran bola de hierro pendiendo del techo y él lo golpeaba simplemente con papel. Y pácata, y pácata. Después de varias horas, la bola de hierro comenzó a moverse. Porque el impacto acumulado de la pequeña fuerza del papel comenzó a ondular poco a poco la masa de hierro. No podemos comparar un puño de papel con una bola de hierro. Pero la consistencia, la determinación de aquello pequeño afectó lo que parecía imposible. ¿Crees tú en Dios? ¿Haces bien? Cree entonces en el poder del Rey que ha depositado en el reino para transformar el mundo. ¿Puedes decir amén?